Cuando hablamos de los dioses de las antiguas civilizaciones, seguramente pensamos que solo eran el producto de su imaginario colectivo, pero hay pruebas que muestran lo contrario, y que al parecer esos antiguos conocimientos están custodiados por algunos que guardan esos secretos. Y por supuesto me refiero a las corrientes ocultistas, por algo se llaman ciencias ocultas. Últimamente estos fenómenos se han estado abordando con diferentes posturas, ya que hoy en día en el mundo de las redes se está manejando muchas teorías de antiguos visitantes, y qué más decir de History Channel y Discovery, que parecen estar en su apogeo de las teorías de los antiguos astronautas. Lo cierto es que si bien la idea no es nueva y que la mayoría de sus teorías se basan en Sumeria, la primera civilización humana que en sus tablillas y grabados nos muestran a sus dioses conviviendo con hombres y enseñando esos secretos del árbol de la vida y su relación con las estrellas y el cosmos. La mayoría por ignorancia cree rápidamente en las teorías de conspiración de estos temas. Hasta se llega a decir que los dioses sumerio Anunnakis o los hijos de Anu eran reptiles. Claro que no hay que negar la adoración al dragón y a la serpiente sagrada, que al parecer es universal. Antes de seguir, es importante aclarar que los dioses sumerio Anunnakis no son de origen sumerio primitivo, sino que más bien son una herencia de una cultura proto-sumeria o anterior a la sumeria, podríamos decir antediluviana. Lo que me interesa aclarar ahora es, ¿cuál es la raza de los dioses proto-sumerios? Y con ello quiero decir, cómo su mitología o cosmogonía veía a sus dioses. Para comenzar es importante saber que Sumeria se situaba en el sur de la antigua Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, donde según la Biblia y las mismas tablillas de Sumeria se encontraba el jardín del Edén. En un principio se representaba a dos guardianes protegiendo lo que el Génesis bíblico llamó el árbol de la vida. De hecho, en la epopeya de Gilgamesh se menciona, pero también en otros poemas sumerios como Adapa y los vientos del sur. Lo cierto es que los dioses proto-sumerio Anunnakis y los posteriores dioses acadios, asirios, babilonios, elamitas, hititas, casitas, fenicios, sirios, egipcios, griegos y de Urartu parecen tener su origen en Sumeria. Lo más extraño es que en un principio en Sumeria no se les consideraban dioses. De hecho, la primera vez que se le hace referencia fue como el Lamá. En acadio se le llamó Caribú, en babilonio asirio Carabú y en hebreo Karú, que literal significa vigilante o guardián. Por lo visto, estas criaturas de leyenda eran representadas por esta zona de Oriente en específico. Los Lamassu eran representados como híbridos, toros o leones alados con cabezas de hombre. En Egipto los guardianes no se quedaron rezagados, sino que la gran esfinge es un Karú o un guardián. Es verdad que en la gnosis egipcia la pirámide simboliza el árbol o la flor de la vida. Si estudiamos la simbología de la pirámide podremos ver que es parte de la geometría sagrada. ¿Pero qué hay con el guardián? Bien, resulta ser que esta imagen es lo que los egipcios quisieron decir. En pocas palabras, ellos también vienen de Sumeria. Al parecer el hecho de la tradición de colocar dos leones en la entrada es una herencia milenaria de Sumeria. Por ejemplo, en Mesopotamia se colocaban a las puertas de las ciudades como grandes protectores. Pero si nos quedamos solo con Mesopotamia, es un terrible error, porque en la puerta de la antigua civilización minoica en Grecia reaparecen los guardianes, o la puerta de los leones. Y de igual manera también reaparece ese ser mítico en la cultura latina de los etruscos. Esos antiguos vigilantes del árbol de la vida se volverán un icono universal. También se les representaba a veces con cuerpo de hombre y cabezas de águila. Y habrá una etapa en la que se les comenzó a venerar como dioses. Es un hecho que la gnosis de la Cábala, que es la escuela de Hollywood, es heredera de este misticismo, pues esta está presente en la mayoría de sus cintas más exitosas. En resumen, estas criaturas inspiraron a los antiguos dioses proto-sumerio Anunnakis y mesopotámicos posteriores. De hecho, la adoración felina y del toro sagrado se propagó por toda la zona de Oriente Próximo. Hasta el día de hoy en la India se adora a este animal como un dios. Si nos quedamos con Mesopotamia y Occidente, también caeremos en otro error, porque en la entrada de la ciudad prohibida en Pekín, China, reaparecen los guardianes a la entrada, pero esta vez custodian en su brazo derecho el fruto del árbol de la vida, o más bien la flor de la vida. Claro que en este proceso no solo se les representarán como leones, sino que los guardianes serán iconografiados como dos dragones. Eso es similar a las dos serpientes en el pie de las pirámides en México. Recordemos que la pirámide simboliza el fruto del árbol de la vida y los dos guardianes a los Karú.
Entonces vemos que se repite el árbol de la vida y los Karú. Parece ser que todas las religiones tienen un origen que podríamos llamar babilónico o sumerio, al igual que los pueblos. Misticismo o gnosticismo que rescata la masonería, ya que también los guardianes son una iconografía de la masonería. La raza de los dioses es mencionada en el Tanaj hebreo o el libro de los videntes o profetas. Ezequiel 1 nos dice: Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, habían los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, y se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Si creemos que estos antiguos dioses ya no son venerados en estos tiempos, volveremos a caer en otro error. En las ciencias ocultas, esto resurge como si los años no hubieran pasado. La misma masonería crea ritos para reactivar los antiguos rituales y los sistemas de creencias. La pregunta final sería: ¿esto es casualidad o solo es un invento de pueblos indígenas de Oriente? Y al parecer, como dije, los símbolos de las antiguas religiones cuentan otra historia diferente de la que se enseña en escuelas y universidades. Pareciera en verdad que nuestra historia ha sido ocultada desde sus inicios y orígenes. Si miramos a Siva, veremos que tiene características de un Karú, Quetzalcóatl la serpiente o el dragón también. Les adelantaré esa parte para los gnósticos. Siva y Quetzalcóatl Senlong es el portador de la luz en la masonería o Metatrón para los cabalistas. En pocas palabras, el demiurgo del Talmud babilónico o Ninurta, ese dios que se ve en todas las culturas con las mismas características, caucásico y de ojos de color. Y dejo abierto ese tema. ¿Quién es ese dios caucásico que aparece en todas las culturas? Porque si miramos bien, el ojo de Horus es azul. Tal vez, solo tal vez, es el portador de la luz de la masonería. O ese personaje que aparece en el principio de todas las cintas de Hollywood. Ese ser que porta una luz o que porta un emblema de paz.